¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase. Bueno, pues es un gusto para mí poder saludarles y bueno, pues continuar con el tema que hemos estado hablando en estos días, que ha sido sobre la escritura. Y hemos visto diferentes aspectos de la escritura, hemos visto ya su definición, vimos también características, también cómo es que se han utilizado diferentes elementos para realizarla, en fin. Pero hoy quiero que nos centremos en la historia de la escritura, es decir, cómo analizar un poquito cómo es que ha ido avanzando de etapa en etapa y cómo es que este proceso está hasta el momento en el que nosotros estamos viviendo hoy. Entonces, empezaremos con el año 30.000 antes de Cristo y en esta época pues las pinturas rupestres más antiguas conocidas datan de esa fecha y es la primera forma de expresarse del ser humano en las paredes, en las paredes de las cuevas. Ahí es donde se tienen estos registros. Obviamente, no, no sabemos a ciencia cierta si ellos usaban la palabra tal y como nosotros lo hacemos. De lo que hay registro es que ellos se comunicaban a través de gritos, gemidos, a través de sonidos vocálicos, pero no tenemos evidencia de que hubiera palabras. Entonces, lo más utilizado eran imágenes. Y tenemos imágenes respecto a su desarrollo de su vida cotidiana. Entonces, eso es la primera forma de expresión que hay registrada. Después brincamos a los años 5000 y 4000 antes de Cristo, en donde aparecen los primeros sellos cilíndricos que son una manera de identificar las mercancías grabando diversos signos sobre tabletas de arcillas blandas por rodamiento. Entonces, estos sellos se colocaban y nada más se ponían las tabletas y se iba como si fuera un sello de los que conocemos ahora, pero en lugar de ser plano, era redondo y nada más se pasaba y se iba grabando eso en estas tablillas. Yo les comenté que debió de haber sido muy difícil conservar estas tablillas de arcilla porque se caen y se rompen y se hacen pedacitos. Entonces imagínate la capacidad de preservación que tenían ellos para cuidarlas y para que llegaran también algunos vestigios de esas tabletas a esta era. Entonces todavía se siguen encontrando en diversas excavaciones en diversos lugares del mundo estos vestigios y bueno, pues sin duda nos hablan de que eran civilizaciones que estaban avanzando en cuanto a la preservación de la información. Siguiente escalón de año, tenemos el año 3400 al 3200 antes de Cristo y en esta época las tablillas más antiguas encontradas con inscripciones cuneiformes en la ciudad de Uruk. Poco después pues aparecieron en otras ciudades de Sumeria y fueron los primeros jeroglíficos egipcios en aparecer. Entonces la inscripción cuneiforme era la que se hacía con una cuña, lo quieren ver como una garrita, y se escarbaba en la arcilla, en la tableta de arcilla, y se iba haciendo la forma del signo para representar una palabra. Entonces, esa era la forma en la que se ha escrito este tipo de letra, ¿no? Entonces, el siguiente año, la siguiente parada será el año 3000 antes de Cristo. Y en el año 3000 antes de Cristo, pues los primeros números considerados como tales en yacimientos de Susa y Uruk fueron los que aparecieron. Los elamitas, que viven en la zona de Irán y cuya capital es Susa, desarrollan bajo influencia sumeria su propio sistema de escritura protelamita. Ese era el nombre de la escritura protelamita. Y esta escritura era una escritura diferente a la cuneiforme y obviamente van empezando a avanzar en todos estos procesos. Ellos comienzan a tomar influencias de otras comunidades, de otras regiones y comienzan a nutrir su escritura. Siguiente salto, tenemos el año 1900 antes de Cristo y en este año aparecieron los primeros manuscritos en el Valle del Indo. Ahí comienzan ya no nos habla de tableta de arcilla, muy probablemente ya eran otros materiales los que se utilizaban para la elaboración de estos escritos. Entonces,
También tenemos el brinco que sigue es al año 1800 antes de Cristo, que es donde probablemente se originó un alfabeto protosemítico en Egipto de mano de los trabajadores venidos de Medio Oriente y se inspiraron en los jeroglíficos para construir un lenguaje más sencillo. Recuerden que los jeroglíficos son imágenes, figuras, incluso de dioses y cosas así relacionadas, que simbolizaban palabras. Entonces, me supongo que cambiaron algunos códices para hacerlo mucho más fácil la interpretación. Había mucha migración en ese tiempo y entonces pues era muy fácil empezar a hacer combinaciones entre los pueblos para que surgieran nuevos elementos, ¿no? Próximo brinco, año 1700 a.C., es cuando empieza a desarrollarse la escritura china durante la dinastía Shang y pues es procedente de un sistema anterior nacido probablemente en el año, en el año 6000 a.C. Entonces ahí empieza ya la escritura china a aparecer en la historia, que pues ellos hicieron grandes aportaciones también a toda esta cuestión de la escritura. También pues vamos brincándonos al año 1600 a.C. y aquí en esta época se encontraron algunos escritos en Bogaskov, Kofoy, perdón, es la capital del reino hitita y pertenecen pues a esa época. Se trataba de archivos reales en que se mezclaban diversas lenguas, aunque predominaba el acadio, que integra el sistema silábico sumerio. Y bueno, pues el sistema silábico sumerio es un sistema que conocemos y que tiene también mucha cercanía con lo que ahora nosotros escribimos. Y estos archivos reales pues se refieren a las notas que escribían los reyes. Les comentaba que los reyes escribían todos los días lo que eran las memorias reales, y en las memorias reales lo que se grababa era lo que el rey hacía o las decisiones que se habían tomado, en fin, era todo el registro de lo que se estaba sucediendo en la vida del palacio, y entonces servía para que al final del día al rey le leyeran esas notas y él supiera qué fue lo que hizo y lo sellara de que eso realmente había pasado. Entonces a eso se refería este tipo de escritura. ¿Ok? Entonces tenemos ahora el próximo brinco al año 1400 a.C. y es el protoalfabeto inventado en Egipto por los obreros. Regresa con ellos a Canaán y se mezcla en biblos con su propio lenguaje silábico. Entonces comienza ahora ya esto que les había comentado sobre las mezclas culturales y comienzan a surgir nuevas formas de comunicación apropiadas a cada comunidad dependiendo de la región donde se encontraran. Entonces venimos al año 1300 a.C., donde aparece el primer alfabeto completo en Ugarit. Solo faltaba que los fenicios lo perfeccionaran y que los griegos le pusieran las vocales. O sea, ya iba empezando a adquirir una forma más como la que nosotros conocemos, porque nuestro alfabeto es griego. Usamos un alfabeto que viene de esa raíz, y entonces empieza ya ese surgimiento de información para que pueda haber esa gran evolución a lo que nosotros conocemos. Entonces, en esta época también en Grecia pues se crearon signos o dibujos que ya tenían una fonética, es decir, que ya anteriormente no tenían esa característica, sino que ahora ya tenían un sonido, se le iba adaptando un sonido a cada letra y ya podía interpretarse también de manera oral. Entonces vamos al siguiente brinco, que es al año 1000 antes de Cristo. Ya estamos empezando a salir de esa era antes de Cristo, y aquí los fenicios inventan un alfabeto sencillo que servía de base al actual, que era lo que comentábamos en la época anterior. Ya los fenicios empiezan a perfeccionarlo, empiezan a pulirlo, quizás a hacerlo mucho más sintetizado para facilitar todo esto. Año 900 a.C., pues en Grecia antigua adoptan el alfabeto de los fenicios e introducen la escritura alfabética de las vocales. Ya aquí surgen las vocales, ¿no? Entonces, en el surgimiento de las vocales, pues se vuelve todavía más armónico. Las vocales lo que producen junto con los consonantes es armonía y les dan una facilidad mayor de pronunciación. Bueno, pues aquí es donde comienza ese surgir. Año 105 después de Cristo, ya estamos en nuestra era,
105 perdón, después de Cristo, empieza la invención del papel por Xiao Lun en China, ¿ok? 105 después de Cristo. Imagínate eso. O sea, empieza esa transformación de las tablillas de arcilla, de los pergaminos, de las pieles curtidas de animales y brincamos a la invención del papel. Entonces, para el año 300 después de Cristo, el papel suplanta al pergamino en toda Europa. Ya no es necesario usar papel, sino que ahora ya podemos pergaminos, sino ya ahora empezar a utilizar un papel que es mucho más resistente. Año 400 después de Cristo, en Roma, el libro desplaza al rollo, es decir, recuerden que hablamos de que al momento de surgir el papel ya se podían hacer compilaciones de hojas y coser y todo esto. Bueno, ya no eran guardados en rollos y guardados en tinajas, sino que ahora ya podía estar todo junto sin necesidad de tener que estar buscando un rollo a la vez, como si fuera un capítulo a la vez, ¿ok? Muy bien. Año 476 después de Cristo y empieza la época oscurantista o medieval, que va desde el año 500 después de Cristo al año 1500 después de Cristo. Y en Europa, pues los monjes de las iglesias con la práctica fueron perfeccionando la escritura e introduciendo un estilo propio. Vamos a hacer una pequeña pausa para que puedan procesar esta información y nos vamos al siguiente video para continuar con la línea del tiempo de la escritura.